Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos una invitada. Tenemos a Irma Gámez Garza, que nos está acompañando el día de hoy para que tengamos una conversación muy interesante. Quiero hablarles un poco sobre ella. Ella es feminista, es abogada, es licenciada en Derecho y tiene maestría en Derechos Humanos. Con ella vamos a hablar. Ella en este momento también es estudiante del doctorado en métodos alternos de solución de conflictos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está casi terminando el doctorado, a punto de cerrar su tesis. Muy buena su tesis, por cierto. Y quisiera un poquito, para que empieces a presentarte, Irma, si nos hablas un poquito de qué estás investigando, qué es lo que haces en esa tesis del doctorado. ¿Nos quieres Bueno, platicar? primero, hola doctora, hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación a su podcast. Les platico rápidamente qué es lo que estoy trabajando. Yo estoy trabajando un tema de formación dirigido a facilitadores de métodos de solución de conflictos en contexto directo pues del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Mi directora de tesis es una investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Mirna L. García Barrera. Saludos a la doctora. El, saludos a la doctora Mirna. El tema o el problema de mi tesis doctoral está focalizado precisamente en la violencia que viven cientos de mujeres día con día, la violencia dirigida a niñas y mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Sin embargo, para no investigar como que a fondo la violencia, decidimos enfocarla o focalizarla precisamente a la capacitación, porque como funcionarios públicos, como personal del servicio público, pues tienen esta obligación de respetar, de prevenir, de garantizar los derechos humanos. Y creo que es algo muy importante el que la capacitación a todo el funcionario público en general vaya focalizada no únicamente a temas básicos de derechos humanos o temas en general de perspectiva de género, sino poder identificar las diferentes problemáticas que viven las personas, porque estamos de acuerdo que lo que vive una mujer no es una mujer transexual, una mujer trans, que además es lesbiana, con una discapacidad, pues no es la misma, no es el mismo contexto de violencia que puede vivir una mujer heterosexual, joven, sin discapacidad. Evidentemente es muy distinto, las asimetrías de poder son muy diferentes, son muy grandes y merecen el mismo reconocimiento y merecen el mismo apoyo por parte de las instituciones. Muy bien. Y a esta problemática que estás mencionando, ¿estás haciendo alguna propuesta? ¿Propones algo como solución? ¿Cuál es esta idea que muestras? Pues la solución que nosotros proponemos es básicamente esta capacitación, pero es una capacitación focalizada con un análisis interseccional. Por lo tanto, debemos entender que esta interseccionalidad es el identificar las distintas identidades que presenta una sola persona, que era como lo mencionaba. Puede ser una mujer, pero además de ser mujer, es una mujer trans con alguna discapacidad, una mujer migrante, de la tercera edad. Entonces, esto varía, esto implica una mayor vulnerabilidad. Por lo O tanto, sea, la como grados. propuesta, Perdón, como exacto, grados de vulnerabilidad. sí, porque aun y cuando no podemos medir la vulnerabilidad como tal, es evidente por la violencia que viven que es aún mayor o es más grave esa vulnerabilidad o esa asimetría de poder, ese desequilibrio, por así decirlo. Okey. Ahora, por ejemplo, si bien sabemos que las mujeres, tienen un nivel alto de violencia, ¿cuál es la perspectiva que tienes de cómo lo han estado viviendo ahora en temas de este año pasado, año y medio con la pandemia, y sobre todo las que están viviendo confinamientos? ¿Cómo percibes la situación de ellas? Pues tristemente estamos viviendo una doble pandemia, porque por un lado está esta pandemia ocasionada por el COVID-19, pero también está la pandemia de la violencia. ¿Por qué? Porque todavía hasta 2019 teníamos una tasa de que eran de entre 9 y 10 mujeres asesinadas al día en México. Actualmente ya subimos a 11. Nuevo León sigue siendo uno de los estados con mayor violencia. El municipio de Monterrey, por ejemplo, se encuentra entre los primeros tres con más feminicidios, pero no a nivel
estatal, sino a nivel nacional, lo cual okey, es muy triste. Evidentemente, las mujeres están viviendo una doble pandemia, pero además de ser una doble pandemia, es una pandemia que no es visible, que no se les está prestando atención, que no reciben ayuda y que está siendo completamente invisibilizada. muy bien. Ahora, otro punto, el día de hoy es un día importante en nuestra cultura en México, porque hoy es el día 10 de mayo, hoy es un día que se dedica a las mujeres, especialmente, pues, a las madres, y quisiera saber tu opinión, ¿qué piensas de este día, de lo que se celebra, se conmemora, hoy, desde tu punto de Pues vista? desde mi punto de vista tenemos dos Día de las Madres o dos 10 de mayo, porque por un lado tenemos a aquellas mamás que tienen la oportunidad de estar con sus hijos, con sus hijas, de celebrarlo, de festejarlo, pero también están las mamás de aquellas víctimas de desaparición que siguen buscando a sus hijos, que día con día salen a buscar, que inclusive no reciben apoyo más que de sociedad civil, porque es algo muy importante. Sociedad civil es el eje en esta lucha. Entonces vivimos dos 10 de mayo completamente distintos Okey. y creo que es necesario visibilizar también a las mamás de las víctimas de, no nada más de desaparición, sino también a las mamás de las víctimas de feminicidios. Okey. Bueno, también pudiéramos incluir, las, situación ahora por los fallecimientos por COVID, en donde, pues, la relación entre muchas madres que han muerto, que han dejado hijos, en estas fechas por el COVID, em, y que, bueno, también muchas madres que están sufriendo por la muerte de los hijos, ¿no? Entonces, hay muchas complicaciones, no solo Em, los que podemos tener buenas noticias, también hay gente que lo vive de otra manera, como mencionas. Entonces, es importante que estas mujeres que tienen sufrimiento, que tienen dolor, que tienen algún tipo de duelo, que sepan que, bueno, hay gente pensando en ellas, hay gente que pueden sentir compasión, que pueden sentir, am, solidaridad con su vivencia, ¿cierto, Irma? Sí, esta empatía por lo que sienten y algo que me parece importante comentar es precisamente cuando en las marchas del 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, las mujeres que encabezan estas marchas son las mamás de las víctimas de feminicidio. Y sabemos que en estas marchas pues hay distintas maneras de mostrar o de alzar la voz. Y una de ellas es con estas cintas en en paredes o en símbolos, lo cual molesta a mucha de la ciudadanía. Pero cuando ves a esas madres, cuando las escuchas su relato, no hay palabras para decirles no, no lo hagas. ¿Por qué? Porque lo han hecho todo, han marchado de manera pacífica, levantan denuncias, salen y buscan a sus hijas y no reciben respuesta. O sea, es Entonces, como una el ser enojo empático, acumulado. así es. Y es también, o sea, el poder escucharlas y saber qué es lo que sienten, tratar de ponernos en su lugar y empatizar con ellas, creo que es sumamente importante. Bueno, y también sería importante que puedan ser escuchadas antes de que lleguemos a esos niveles, ¿verdad? De Sí, frustración, de violencia, así de es. ira. ¿Ok? Otra pregunta, Irma, aparte de lo que haces en este tema de las mujeres en cuanto a la investigación, a publicaciones, porque has publicado también, ¿has hecho algún tipo o nivel de activismo? O sea, ¿has participado activamente? Sí, y eso es lo que me encanta y bueno, usted lo sabe y ahora su público también lo va a saber. Ujú. Yo inicié con el activismo desde una visión institucional a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Recibí la invitación por algunas maestras que tuve la oportunidad de tener en la maestría y es el vivir este activismo de una forma institucional, sí, pero también el ver en sus expedientes, yo estaba en la primera visitaduría viendo expedientes de género, específicamente temas de mujeres y temas de la comunidad LGBTIQ+, con el enfoque de discriminación.
Y era sumamente impresionante las violaciones a derechos humanos que había. Recuerdo un caso muy paradigmático que se aperturó de oficio precisamente, que era de una niña que fue secuestrada y después fue asesinada. Entonces, recuerdo que emitimos la recomendación en ese entonces fue a la fiscalía por la falta de una actuación con debida diligencia, porque eso es como que la palabra clave, la debida diligencia. Tú como autoridad pues tienes no nada más la responsabilidad de actuar, sino de hacerlo rápido y de que lo que vas a hacer verdaderamente te dé resultados, porque nada más puedes decir, bueno, ya tengo la denuncia, ya abrí el caso y esa es la investigación. Pues sí, pero los primeros momentos, las primeras horas son sumamente importantes y en este caso lo vimos, creo que es la recomendación 19 o 20 de 2018, está en la página de la comisión, y los invito a revisarla para que la vean. Y fue un caso muy paradigmático porque no nada más hablábamos del tema de violencia contra la mujer, sino también de una niña y de esta falta de actuación de la autoridad. Y de alguna manera eso me ha llevado por esta área del activismo, sí desde la parte institucional y posterior al acudir a las marchas, al escuchar a las mamás de víctimas de violaciones a derechos humanos, inclusive en algunos foros con sociedad civil. Es, bueno, ¿qué puedo decir? A mí esta labor me gusta mucho y siento que día con día podemos trabajar un poco más. Es por ello que de alguna forma, buscando compartir un poco el tema de derechos humanos o ir un poco más allá, es un instituto, se llama Instituto Better Human, que está enfocado a compartir información sobre derechos humanos. Muy bien. Estos últimos meses ha sido enfocado al tema de violencia contra las mujeres precisamente por las fechas que hemos estado viviendo, Ujú. pero está enfocado a compartir de todo, tanto información de género, información de discriminación, como es el caso de la discriminación racial que se ha vivido tan recientemente en los Estados Unidos con el movimiento de Black Lives Matter y muchos otros. Entonces, por ahí Okey. va. Es como sensibilizar a la sociedad sobre temas, pues, que de alguna manera nos tocan a todos, ¿no? Así es, y es también además de sensibilizar, el que llegue la información a las personas, pero que sepan que hay algo que pueden hacer. Que si eres víctima de violencia, puedes acudir a una institución, que si eres, o a una asociación de sociedad civil. Por ejemplo, el tema de género, pues hay alternativas pacíficas, hay muchas otras, y es el compartir esa información Okey, para que llegue a todas las personas y saber qué poder hacer. okey. Y bueno, ya casi para terminar, Irma, ¿por qué las mujeres? Porque a veces mucha gente se pregunta, ¿por qué alguien que se dedica a este tema y pasa tantas horas de su día dedicado en apoyo y en pro de las mujeres, cómo llegas? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás en ese tema? Porque una, soy mujer y como muchas otras también he sido víctima de violencia en distintas áreas, tanto en la escuela, en la vida académica, como en la práctica profesional o inclusive violencia de acoso en el transporte público y Ujú, porque hay algo que tenemos todas las personas y que tenemos que seguir trabajando, es el ser empático, el okey. empatizar con las víctimas, con las personas, sobre todo el ver de lo que son víctimas muchas mujeres y saber que puedo hacer algo, precisamente por eso estudié Derecho, para poder apoyar un poco, contribuir con mi granito de arena y de alguna manera esa es la contribución que busco realizar, apoyar y guiar. Okey. Bueno, pues todos estos son temas muy interesantes, hablar sobre nosotras las mujeres, analizar nuestra situación desde diversos enfoques, sea desde la investigación, desde el activismo, desde simplemente pensar y ser empáticas y solidarias, como decías, o desde cualquier trabajo en el que estemos y cada quien en nuestra vida diaria, en nuestro granito del día, pues cuidarnos, ayudarnos, y que estemos pendientes unas de otras. Creo que esto es muy importante y el día de hoy, que es un día dedicado a las mujeres, es un gran día para hablar de esto.
No sé si hay algo más que quieras comentar, Irma, algo interesante para que Bueno, cerremos. nada más rápidamente invitar a todas las personas que nos están escuchando a darle like tanto a la página de Facebook como seguirnos en la página de Instagram de este instituto, Better Human. Ujú, Es @BetterHuman01. Entonces, okey. los invito a seguirnos por las redes. Muy bien, hecha la invitación. Bueno, también los invitamos a seguir estos podcasts, en donde, pues, tratamos temas de la mayor humanidad posible para que nos podamos unir unos a otros y tener una sociedad más pacífica, más armoniosa, ¿verdad? Bueno, Irma, pues gracias por esta plática, esta conversación. Nos quedamos con muchos más temas, pero como esto tenemos un tiempo limitado, igualmente luego en otro momento podemos continuar con la conversación. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para estar hoy aquí y bueno, pues continuamos, nos seguimos viendo en el ámbito académico. Muchas gracias. Hasta luego.